Eso ¿Sabías que ayuda. Elton John instó públicamente a Billy Joel a ir a rehabilitación, generando tensión entre los dos legendarios del piano, desde enfrentamientos con leyendas del pop como David Bowie hasta tensiones de bromas ligeras con Rod Stewart? Aquí hay 20 celebridades que Elton John no soporta. 1. La rivalidad entre Elton John y Madonna es legendaria, una feroz batalla de larga duración que incluso los observadores de entretenimiento más experimentados apenas podían predecir. Comenzó, como suele suceder, con algunas palabras bien colocadas. En el año 2002, Elton no se contuvo al hablar sobre la canción principal de Madonna para la película de James Bond, Otro día para morir. Con agudo desdén lo declaró la peor canción de Bond de la historia, eliminando lo que ella esperaba que fuera su audaz contribución a la franquicia, pero no terminó ahí. Esto fue solo el comienzo. La tensión solo creció cuando Elton parecía decidido a hacer saber al mundo lo que pensaba de sus actuaciones en vivo. Avanzamos a 2004 en los Q Awards. Elton subió al escenario y desató otra andanada, esta vez acusándola de hacer playback en sus conciertos. Cualquiera que haga playback en el escenario cuando la gente paga una fortuna para verlos debería ser fusilado, proclamó. Su equipo rápidamente respondió, negando las acusaciones y destacando su dedicación al arte. Los tabloides prosperaron con la disputa, convirtiendo cada comentario velado y cada ataque público en material para titulares. La rivalidad continuó latente. Pasaron los años y cada uno siguió por su lado, con algún comentario ocasional avivando las llamas. Pero luego, tan dramáticamente como comenzó, algo cambió. En 2013, en un restaurante en el sur de Francia, Elton se acercó a ella, ofreciéndole una rama de olivo. Sus palabras fueron humildes, llenas de arrepentimiento por la naturaleza pública de su disputa, y en ese momento parecían encontrar una frágil paz. Thirsty Tina Turner. La historia de Elton John y Tina Turner es una de poder. Un choque que sacudió la industria de la música. Era 1997 y los planes para una gira conjunta se pusieron en marcha. Dos íconos uniéndose, prometiendo algo espectacular. Pero antes de que el espectáculo pudiera siquiera comenzar, las cosas empezaron a desmoronarse. Los ensayos eran un campo de batalla. Tina, meticulosa y directa, no estaba muy impresionada. No le gustaba el vestuario de Elton, no le gustaba el color del piano, no le gustaba casi nada. Sus comentarios, aunque quizás destinados a mejorar el espectáculo, le parecieron a Elton despectivos e inusuales. La tensión llegó a un punto crítico y en un estallido acalorado, Elton gritó palabras que resonaron como un disparo. Las consecuencias fueron instantáneas. La gira fue cancelada. Los fanáticos quedaron decepcionados. Y los medios tenían una nueva historia para digerir, un enfrentamiento dramático entre dos de los grandes de la música. La rivalidad fue intensa, pero el tiempo, como suele hacer, suavizó los golpes. Años después, Elton dio un paso hacia la reconciliación, invitándola a cenar en su casa. Su beso de lápiz labial en el libro de visitas fue un gesto juguetón, una marca de perdón. 3. David Bowie. Dos leyendas del rock, Elton John y David Bowie, se cruzaron más de una vez, solo para separarse bajo el peso de la rivalidad y el ego. En sus primeros días había amistad. Ambos eran estrellas en ascenso, ambos estaban rompiendo barreras, pero no estaba destinado a durar. Fue Bowie quien dio el primer golpe, llamando a Elton la reina simbólica del rock. Las palabras fueron cortantes y Elton sintió el aguijón. Respondió llamando a Bowie un snob. Los dos, antes amigos, comenzaron a distanciarse, cada uno dejando su propia huella en la historia del rock. Uno como el camaleón cambiante, el otro como el showman emotivo. Y aún, incluso con la distancia y las palabras dichas enojados, había respeto. Cuando Bowie falleció en 2016, Elton habló de él con reverencia, llamándolo un innovador, un verdadero original. Bajo la rivalidad había un reconocimiento de grandeza, uno que trascendió rencillas insignificantes. Las palabras de Elton provenían de una admiración genuina o estaban teñidas por los remordimientos de una amistad enfriada. 4. Rod Stewart. Amigos, rivales y los más entretenidos de los frenemies, Elton John y Rod Stewart comparten una historia que es una montaña rusa de afecto, bromas y pullas. Se llamaban entre sí Sharon y Phyllis. Intentaban superarse el uno al otro en todo, desde espectáculos en el escenario hasta éxitos en las listas. Todo era en buena onda, hasta que no lo fue. En 2018, Rod cruzó una línea. Criticó la gira de despedida de Elton, llamándola deshonesta y poco rock and roll. Fue un raro momento de verdadero dolor entre ellos. Elton, quien se enorgullecía de su despedida final a sus fanáticos, estaba profundamente sorprendido. Por un momento pareció que la amistad que había tomado décadas podría estar irreparablemente dañado. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Rod extendiera una disculpa. Reconoció su error y Elton, con la gracia que ha llegado a definir gran parte de su vida más reciente, aceptó.
Su humor se reanudó y los fanáticos volvieron a disfrutar de su encantadora dinámica. Hay rivalidades en la historia del rock que resuenan a través de los años, pero pocas brillan con tanta intensidad como el choque entre dos imponentes leyendas, Elton John y Keith Richards. Tanto sin disculpas como más grandes que la vida, atrapados en un baile de palabras que era tan ardiente como entretenido. Keith, siempre conocido por su lengua afilada, lanzó el primer ataque con un comentario que hirió profundamente. Apuntó al trabajo de Elton y con su habitual ingenio sardónico se burló de Candle in the Wind. Canciones para rubias muertas, dijo, su voz goteando desdén. El mundo escuchó, algunos divertidos, otros impactados, pero ninguno indiferente. Fue un golpe que fue directo al corazón del arte de Elton, un desdén hacia los homenajes que habían conmovido a millones, especialmente la versión sentida dedicada a la princesa Diana. Pero Elton no era ajeno al conflicto. Él contraatacó con un golpe dirigido al núcleo mismo de Keith, su apariencia y presencia en el escenario. Llamó a Keith un mono artrítico, sus palabras afiladas, rebosantes del tipo de ingenio que solo Elton podría reunir. Fue un choque de titanes, cada uno representando una filosofía diferente de la música. Keith era la personificación del rock and roll crudo y sin filtros. Elton, por el contrario, era el maestro del espectáculo, de la emoción cuidadosamente elaborada y sin miedo de mostrar su corazón al mundo. Sin embargo, debajo de todos los comentarios mordaces había una capa de respeto. Keith, a pesar de sus palabras, no podía negar el talento de Elton. La manera en la que podía captar a una audiencia, hacerlo sentir cada nota. Y Elton, incluso mientras lanzaba golpes verbales, reconocía el impacto duradero de los Rolling Stones. Su disputa no era solo por disgusto, era sobre dos gigantes, cada uno seguro de su arte, pero tan diferentes que no podían evitar chocar. Su historia fue una de amistad, admiración y, en última instancia, dolor. Elton John y George Michael. Comenzó en las luces más brillantes, dos íconos británicos, más grandes que la vida, que encontraron en el otro una conexión que pocos podían entender. Eran amigos, eran hermanos en la fama, y crearon momentos juntos que vivirían para siempre. Ninguna más icónica que su interpretación de Don't Let the Sun Go Down on Me. Fue magia, pura y simple. Sus voces juntas eran una fuerza, llevando lágrimas y alegría a los oyentes de todo el mundo. Parecía entonces que nada podría romper su vínculo, pero la fama tiene una manera de torcer incluso las amistades más fuertes. Elton, siempre franco, expresó sus preocupaciones sobre las luchas de George, sus batallas con el uso de sustancias y las sombras que lo acosaban. Fue un gesto de cariño, una advertencia hablada por amor, pero George lo tomó como traición. ¿Cómo podía un amigo hablar de esas cosas? El dolor era profundo, y de repente la cercanía que una vez compartieron se hizo añicos. Palabras que debían haberse dicho a puertas cerradas, en cambio, llegaron a los titulares, y se formó una brecha que parecía imposible de cerrar. Aún así hay algo sobre las viejas amistades que el tiempo no puede borrar por completo. A medida que pasaron los años, hubo momentos silenciosos y cuidadosos en los que intentaron volver a encontrarse. Y antes del final, antes del trágico fallecimiento de George, hubo rumores de que se habían reconciliado. Elton habló de George con amor, con dolor y con pesar. Pesar por no haber podido hacer más, por el peso que George cargaba y que él no podía levantar. Siete. Janet Jackson. Nunca temeroso de expresar su opinión, Elton John a veces dejaba que sus palabras hirieran, y Janet Jackson se encontró bajo el fuego de sus críticas cuando señaló su uso de playback durante las actuaciones. No fue simplemente un comentario casual, fue una declaración cargada de desdén. Preferiría ir a ver a una drag queen, dijo, despectivo y sin filtros. Para Elton, la música en vivo era sagrada, una conexión entre el artista y la audiencia que nunca debería ser falsa. Y para alguien como Janet, cuyos espectáculos se basaban en el espectáculo y la coreografía, debió doler, incluso si eligió no responder. El silencio de Janet fue poderoso a su manera. No necesitaba defenderse, no necesitaba caer en la provocación de Elton. Mantuvo su enfoque en su arte, en los fans que la adoraban, y al hacerlo mostró fortaleza. Era como si entendiera que algunas batallas no valen la pena pelear, que a veces el silencio habla más fuerte que las palabras.
Alguna vez Elton suavizaría su postura, llegaría a ver más allá de sus estrictos estándares de lo que debería ser una actuación en vivo. Es difícil decirlo, pero esta clase mostró al mundo cuán diferentes pueden ser los artistas, incluso cuando están en el mismo escenario. Lady Gaga. Hoy en día son como familia. Elton John y Lady Gaga. Él la llama la madrina de sus hijos, y ella habla de él con una calidez que va más allá de la amistad. Pero no siempre fue así. Cuando Gaga apareció por primera vez en la escena, enfrentó duras críticas. La gente la llamaba una clon de Madonna, una imitadora, y se rumoreaba que entre esos críticos estaba Elton. Según los informes, él la veía como nada más que un acto de tributo, otra estrella tratando de emular a una leyenda. Para Gaga, una artista que prosperaba con la originalidad, que vivía para romper barreras, tales palabras debieron haber sentido como un puñal, pero no dejó que eso la detuviera. Siguió avanzando, creando, transformando y demostrando una y otra vez que no era una copia. Era Gaga, única, valiente y completamente auténtica. Y poco a poco, Elton comenzó a verla por lo que era, una verdadera artista, un espíritu afín. Él la vio crecer, observó su dedicación, no solo a su música, sino a las causas que ambos valoraban, a la comunidad LGBTQ+, a la lucha contra la injusticia. Con el tiempo su vínculo se volvió inquebrantable. Elton la elogió, no solo por su talento, sino por su corazón. La recibió en su familia, y el mundo observó cómo dos íconos se convirtieron en aliados, se convirtieron en familia. Es un recordatorio de que incluso los críticos más duros pueden cambiar, que incluso cuando los comienzos son difíciles, pueden llevar a algo hermoso. 9. Cher. La historia de glamour, emociones complejas y ocasional discordia está entrelazada con Elton John y Cher. Ambos surgieron como estrellas brillantes de los años 70, forjando sus propios caminos, con una carisma y talento innegables. Sin embargo, su rivalidad arroja una sombra bajo las luces brillantes de su fama. Es la historia de dos figuras más grandes que la vida compartiendo el escenario, pero no siempre la misma visión. En una era dominada por el glamour, Cher eligió abrazar la ola disco con exuberancia y brillo, abrazando el ritmo de una era que electrificó las pistas de baile en todo el mundo. Sin embargo, Elton, con su inclinación por la autenticidad musical y la profundidad lírica, encontró la incursión de Cher en el disco superficial, quizás incluso por debajo de sus talentos. Para él, los ritmos eran vacíos, el glamour una distracción. Criticó su música llamándola ostentosa y efímera, pero Cher, siempre feroz y desafiante, nunca flaqueó. Ella aceptó las críticas con calma, su resiliencia tan inquebrantable como sus declaraciones de moda. 10. Eminem. La historia comienza en una oposición marcada, dos artistas en extremos aparentemente diferentes de un espectro moral y cultural, Elton John y Eminem. A principios de los años 2000, Eminem era la figura polémica de una nueva era del rap. Alguien que no tiene miedo de usar las palabras como armas, sin importar a quién lastimen. Elton, un símbolo de orgullo y desafío para la comunidad LGBTQ+, se encontró en desacuerdo con el lenguaje homofóbico de Eminem. Eran enemigos en papel, un choque entre el progreso y la provocación, pero ocurrió lo inesperado. En los premios Grammy del 2001, se pararon uno al lado del otro, transformando lo que parecía ser una tensión irreconciliable en algo mágico. Juntos interpretaron Stan, un dúo sobrecogedor que dejó a la audiencia en silencio. Para muchos, esto marcó el comienzo de una reconciliación imposible. El frente frío del desdén comenzó a derretirse y lo que emergió fue respeto y algo aún más profundo. Elton, quien había enfrentado sus propios demonios, ofreció orientación a Eminem cuando la adicción se apoderó de la vida del joven rapero. En conversaciones tranquilas tras bastidores, las líneas de rivalidad se desdibujaron en amistad. Fue Elton quien ayudó a Eminem a encontrar su camino fuera de la oscuridad, quien dio consejo cuando el mundo parecía cerrarse. Eminem, una vez el provocador, encontró en Elton un mentor, alguien que veía más allá de las controversias, más allá de las letras, y al hombre que luchaba debajo. Once, Billy Joel. La amistad fue una vez una celebración, un encuentro de dos legendarios hombres del piano cuya música había tocado a millones, Elton John y Billy Joel. Compartieron el escenario en las icónicas giras cara a cara, donde sus canciones se entrelazaron, sus energías se fusionaron y la magia parecía brotar de las teclas de su piano. Durante años parecía que no eran solo colaboradores, sino hermanos en armas, unidos por su oficio. Pero la fama tiene una forma de convertir la camaradería en rivalidad.
Cuando Elton expresó públicamente sus preocupaciones sobre las luchas de Billy con el alcohol, el vínculo comenzó a fracturarse. Sus comentarios sobre la necesidad de Billy de una rehabilitación seria fueron directos y, para muchos, parecían menos la preocupación de un amigo y más una traición. Billy, quien había luchado con sus propios demonios en silencio, encontró la palabra de Será Elton. una dolorosa violación de... Confianza. La camaradería se rompió y con ella terminaron las giras. El escenario ya no se compartió, aunque se reconciliaron en público. El daño estaba hecho. La calidez que una vez compartieron fue reemplazada por algo más frío, más distante. Elton expresó arrepentimiento, admitiendo que tal vez debería haber elegido sus palabras con más cuidado, pero algunas cosas, una vez rotas, nunca pueden volver a hacerse enteras. Billy, por su parte, regresó a su propio mundo, su carrera sin interrupciones, su enfoque ya no entrelazado con el de Elton. Simon Cowell. Ambos gigantes, en su propio derecho, Elton John y Simon Cowell, representan mundos musicales en conflicto, uno defendiendo la pura maestría del rock y el pop, el otro el espectáculo comercial del talento televisado. Es un desacuerdo que ha persistido durante años, cada hombre criticando públicamente las creencias y valores del otro. Elton nunca ha ocultado su desdén por los llamativos programas de talento que Simon hizo famosos. Para él, estos programas no son más que una búsqueda vacía de fama efímera, explotando a jóvenes soñadores sin fomentar el verdadero arte. Simon, por supuesto, no se queda de brazos cruzados ante las críticas. Para él, estos programas son la puerta de entrada para talentos no descubiertos, una forma de llevar a personas ordinarias al estrellato. Y tiene prueba. Estrellas globales, como One Direction, deben su fama a la plataforma de Simon. Las diferencias son profundas y ninguno de los dos se ha contenido, creando una batalla que se ha desarrollado en innumerables entrevistas y titulares. A pesar de sus duras palabras, reconocen el impacto del otro, aunque ese respeto sea a regañadientes. Pero, ¿significa el respeto por sí solo que pueden encontrar la paz? ¿O están destinados a continuar su disputa? 13. Piers Morgan. Durante mucho tiempo una espina en el costado de Elton John, Piers Morgan ha sido un crítico franco, sin reparos en provocar controversia. Piers a menudo usa su plataforma para burlarse y criticar la vida de Elton, su riqueza, sus eventos benéficos, su imagen pública. Para Piers, Elton representa la contradicción de la riqueza mezclada con la caridad, una contradicción que Piers no tiene problema en señalar cada vez que tiene la oportunidad. Elton tampoco se contiene. Ha respondido a Piers con palabras contundentes, llamándolo malintencionado y cuestionando sus motivaciones. Pero la tensión no se trata solo de la fama o la filantropía. Se trata del principio de integridad. Piers parece encontrar placer en resaltar los defectos de los ricos y famosos, mientras que Elton lo ve como una forma cobarde de ganar atención. Sus intercambios son como dos fuerzas en duelo, sin señales de que ninguno retroceda. Para Elton es más que solo defenderse, es defender su integridad, su trabajo y todo lo que representa. ¿Cuánto tiempo puede continuar esta disputa pública antes de que algo finalmente cambie? En los años 80, dos iconos dominaron la escena musical, Elton John y Phil Collins. Aunque compartían las listas y la fama, su rivalidad era tan profunda como oculta. En la superficie, eran profesionales, dos titanes coexistiendo. Pero detrás de escena, las cosas no siempre eran tan agradables. Collins, conocido por su humor seco, hizo comentarios de que Elton ya había pasado su mejor momento. Para un hombre como Elton, que se enorgullecía de su evolución como artista, tales palabras le dolían profundamente. Él, a su vez, calificó a Collins de arrogante. No era una guerra abierta, sino una tensión sutil que perduró durante años. Una que nunca estalló, pero tampoco se calmó del todo. Podían haber compartido el escenario, pero la calidez estaba ausente. En su lugar había frialdad, una sensación de que ninguno vería las cosas de la misma manera. La verdadera pregunta, sin embargo, es si su rivalidad fue realmente sobre la música o algo mucho más profundo. Entre todas sus disputas, la que tuvo con Lily Allen fue quizás la más inesperada. Comenzó en una entrega de premios con risas que rápidamente se convirtieron en tensión. Se suponía que iba a ser divertido, dos estrellas intercambiando comentarios ingeniosos, pero pronto se deterioró. El mordaz comentario de Elton sobre las luchas pasadas de Lily con el uso de sustancias fue un paso demasiado lejos, dejando a todos en la sala con el aliento contenido. Para Lily, esto fue más que una humillación pública. Fue un momento que encapsuló todo lo complicado de su relación con Elton. Ella lo admiraba e incluso se había acercado a él en el pasado, una solicitud de consejo que creía no había sido respondida.
La verdad, se dio cuenta más tarde, era que nunca había enviado la carta, pero para cuando lo descubrió, el dolor ya había echado raíces. Sin embargo, a pesar de todo, Elton y Lily encontraron una manera de seguir adelante. El tiempo sanó las heridas y comenzaron a hablar de nuevo con respeto mutuo. Un resultado raro en el mundo de los rencores entre celebridades. Su reconciliación es prueba de que, incluso en un mundo lleno de drama, algunos puentes aún pueden reconstruirse. 16. Dolce & Gabbana. Fue en 2015 cuando la disputa de Elton John con Dolce & Gabbana ocupó el centro del escenario, explotando en los titulares e incendiando debates mucho más allá del mundo de la moda. La controversia comenzó cuando los diseñadores, Domenico Dolce y Stefano Gabbana, hicieron comentarios impactantes en una entrevista. Llamar a los niños nacidos mediante fecundación in vitro FIV sintéticos. Criticaron a los padres LGBTQ+, y cuestionaron la legitimidad de las familias formadas a través de fecundación in vitro. Para Elton, quien tiene 2 hijos a través de fecundación in vitro y ha sido un defensor vocal de los derechos LGBTQ+, durante mucho tiempo, esto lo afectó profundamente. Elton no se contuvo, se dirigió a las redes sociales y condenó sus comentarios como un pensamiento arcaico. Llamó a un boicot, instando a la gente a distanciarse de la marca. Su publicación fue apasionada, enfadada. ¿Cómo te atreves a referirte a mis bellos hijos como sintéticos?, escribió. Sus palabras resonaron y pronto celebridades y aliados de todo el mundo se unieron al boicot, haciendo eco de la indignación de Y Gabbana Elton, intentó retroceder. diciendo que sus palabras fueron malinterpretadas, pero el daño estaba hecho, particularmente entre las comunidades LGBTQ+. Elton había trazado una línea en la arena. Se mantuvo firme, mostrando al mundo su inquebrantable A compromiso defender a su familia y luchando por la igualdad. Este enfrentamiento no era solo sobre palabras hirientes, se trataba de valores, y Elton se aseguró de que todos supieran dónde estaba parado. A finales de la década de 1990, Elton John sorprendió a muchos con sus duras palabras hacia Ellen DeGeneres. Ellen acababa de declararse gay en un momento histórico. Tanto ella como su personaje de televisión lo anunciaron, cambiando el panorama de la visibilidad LGBTQ+. Mientras el mundo parecía aplaudir, Elton la criticó. Dijo que ella debería haberse quedado callada y haberse centrado en su trabajo en lugar de hacer de su identidad un espectáculo. Fue una opinión desconcertante, especialmente viniendo de alguien que había sido un defensor tan vocal de los derechos de LGBTQ+. Ellen tomó el camino elevado, eligiendo no responder de la misma manera. Se centró en lo positivo, las puertas que su salida del armario había abierto para otros. Pero los comentarios de Elton dejaron huella. Los fanáticos los llamaron poco solidarios, incluso irónicos. Aquí estaba Elton, alguien que sabía lo que era estar en el centro de atención, aparentemente descartando el valor de Ellen. Fue un momento extraño, uno que no se convirtió en una pelea total, pero que aún así dejó un mal sabor. Pasaron los años y los dos siguieron sus caminos separados, continuando su defensa de sus propias maneras. No hubo más enfrentamiento público, pero este episodio sigue siendo una nota curiosa en la historia de Elton, una rara instancia donde su naturaleza franca pareció fallar. 18. James Blunt. La relación de Elton John con James Blunt estuvo marcada por un choque de humor y sensibilidad. James Blunt, el cantautor detrás del éxito, a menudo hace bromas sobre sí mismo y su fama. En una entrevista, Blunt llamó a Elton su mentor de una manera jocosa, irónica, insinuando que Elton le había enseñado a manejar la fama con sarcasmo. Pero lo que Blunt vio como una broma ligera, Elton lo tomó como una falta de respeto. La broma de Blunt no le sentó bien. Esperaba sinceridad, no irreverencia. Y esta diferencia en el enfoque llevó a una pequeña ruptura. No fue una gran pelea, pero reveló la sensibilidad de Elton sobre su legado y cómo quiere ser visto por la próxima generación. ¿Podría su respeto mutuo convertirse alguna vez en una calidez genuina? ¿O la brecha generacional los mantendría? 19. David Guest. El fallecido productor musical y ex esposo de Liza Minnelli, David Guest, tuvo uno de los conflictos más oscuros y extraños con Elton John. El drama comenzó cuando Elton hizo un comentario sobre la identidad de Guest después de su matrimonio muy publicitado con Minnelli. Conocido por su lengua afilada, el comentario de Elton sugería que Guest no estaba siendo honesto sobre quién realmente era. Fue una broma, pero a Guest no le pareció graciosa. La repercusión fue intensa. Guest, ya lidiando con el intenso escrutinio mediático sobre su vida excéntrica y matrimonio tumultuoso, tomó las palabras de Elton como un profundo insulto personal.
Más tarde surgieron informes que sugerían que Guest, en un momento de ira, supuestamente había planeado hacerle daño a Elton. Aunque no surgieron pruebas concretas y el plan parecía más una fantasía susurrada que una amenaza real, la historia añadió una nota escalofriante a su disputa. Elton decidió no involucrarse más, dejando que el incidente se desvaneciera en la oscuridad. El invitado siguió siendo una figura controvertida hasta su muerte en 2016, sin reconciliarse nunca con Elton. Esta fue una de las disputas más extrañas de Elton, un sombrío recordatorio de cómo las palabras pueden convertirse en algo más oscuro cuando las emociones están al tope. 20. Rupert Everett. La enemistad entre Elton John y el actor Rupert Everett comenzó cuando Everett criticó la decisión de Elton de adoptar niños en una etapa tardía de su vida. Everett lo llamó irresponsable, cuestionando si la edad y el estilo de vida de Elton eran adecuados para criar niños. Los comentarios fueron mordaces, y Elton no los tomó a la ligera. Respondió llamando a las opiniones de Everett desfasadas y de mente cerrada. Elton defendió a su familia, diciendo: el ir y venir pintó un cuadro de un desagrado personal que iba más allá de las declaraciones públicas. Para Elton, no se trataba solo de que su familia fuera atacada, se trataba de enfrentar un prejuicio anticuado que cuestionaba la legitimidad de las familias no tradicionales. Los dos nunca se reconciliaron y su disputa sigue sin resolverse, pero la respuesta de Elton fue clara y coherente. Sus hijos y su familia no están en discusión. Se mantuvo firme, utilizando el momento para subrayar su creencia en la igualdad y el derecho de todos a formar una familia amorosa, sin importar la forma que tome.